Vamos a ver a continuación cómo ha sido el último examen MIR. El último examen MIR, el MIR 2012, se realizó el 2 de febrero del 2013. Es decir, que en Curso MIR Asturias utilizamos la nomenclatura del Ministerio. Este es el cuadernillo que se recibió en febrero del 2013 y, como veis, no pone 2013, pone pruebas selectivas 2012, porque el Ministerio y Curso MIR Asturias nombra el examen con la fecha en la que se convoca, no la fecha en la que se realiza, porque, como ya hemos visto en otra parte de estos vídeos, la fecha de realización del examen es muy variable y puede ser al año siguiente o en el mismo año de la convocación, del año en el que se convoquen las pruebas. Bueno, ¿cómo ha sido este examen? Ha sido un examen, como en los últimos años, largo, muy largo, y a expensas ¿de qué? De preguntas largas de tipo caso clínico, que se han incrementado enormemente en las últimas convocatorias. Si medimos no por páginas, porque las páginas varían dependiendo de la composición de ese texto, sino por caracteres, por letras que contenga el examen de MIR, nos vamos a encontrar que el examen de MIR cada año tiende a ser más largo, habiendo llegado pues al final o a mediados de la década anterior, en el 2004, a un tamaño ya de examen que no se ha superado, porque ya no hay tiempo a leer y entender y contestar un examen más largo en esas 5 horas. Al inicio de la preparación, el examen era la mitad de corto, o sea, no en número de preguntas, que tenía 250 más 10 de reserva, sino en longitud de las preguntas. Eran preguntas cortas la mayoría y había 4 horas y media para hacerlo. Solo creció el examen en media hora más, 5 horas, pero las preguntas han crecido enormemente en longitud. ¿A expensas de qué? De casos clínicos en los que se intenta simular la situación que vive el médico al enfrentarse a un paciente. ¿Cuántos casos clínicos había en ese examen de 235 preguntas? Recuerda, 225 más 10 de reserva. 146 de las preguntas eran casos clínicos. Es el segundo examen con mayor número de casos clínicos de la historia del MIR. El 62%, casi 2/3 partes del examen, estaba compuesto por este tipo de preguntas. Luego también hay preguntas cortas, preguntas directas y preguntas que llamamos negativas. Las preguntas negativas son en las que, en lugar de haber 4 opciones falsas y una verdadera, hay 4 verdaderas y una falsa. Normalmente son preguntas de mayor grado de dificultad. De esos casos clínicos, ¿cuántos estaban ligados a imágenes diagnósticas? Ha ido creciendo. Fijaros que en la historia del MIR este fenómeno de las imágenes aparece recientemente, desde el 2009. Y desde que aparece va aumentando. De forma que en los simulacros que haréis en el curso intensivo, el número de casos clínicos ligados a imágenes va a ser siempre superior a lo que ha caído hasta ahora. Por si acaso sigue aumentando, que no os sorprenda esto. El último examen, 34 preguntas estaban vinculadas a 17 imágenes diagnósticas. De todo, imágenes de la piel, de la boca, de endoscopias, frotis sanguíneos, ecografía, escáner, angiografía, radiología de traumatología, placa de tórax, electrocardiograma, imágenes clínicas, un poco de todo. Esto ya os digo que es un cambio en el tipo de preguntas que salen en el examen MIR relativamente reciente, desde la convocatoria del 2009. Pues fijaros, desde enero del 2010, que es cuando nos enteramos de este nuevo modelo de examen, el curso ha hecho un esfuerzo enorme y durante la preparación ha generado, para que tú puedas entrenarte en esto, 4.000 casos clínicos ligados a imágenes diagnósticas. No todo lo que cae en el MIR, todas las asignaturas son igual de importantes. El número de asignaturas que aparecen es muy grande. 34 asignaturas tienen representación en el examen MIR, pero no todas la tienen, como ves en esta gráfica, con la misma importancia. De forma que hay preguntas pues, que caen solo escasamente 1 o 2, como por ejemplo de medicina legal, bioética, comunicación, anestesia, y otras asignaturas como la que te toca estudiar esta semana, medicina preventiva, reúne en el último examen 24 preguntas. Aquí vais a ver en cada una de las asignaturas 2 barras. La barra oscura es lo que ocurrió en el último año y la barra clara es la media de los últimos años. De forma que, como veis, el examen de MIR en su composición es bastante predecible en cuanto a cuántas preguntas salen de cada asignatura. Ahora, ¿qué es lo que va a salir? Es una cosa desconocida hasta el momento en el que se abren los exámenes.
pero cómo conceptualmente el examen es predecible. Fijaros, si miramos los exámenes MIR desde el año 2000, vemos que el 10% de las preguntas son de asignaturas básicas, asignaturas como anatomía, fisiología, farmacología, anatomía patológica. 52%, más de la mitad del examen, son preguntas de lo que llamamos aparatos, es decir, la mezcla de la médica con la quirúrgica correspondiente, es decir, aparato digestivo que mezcla gastroenterología y patología con cirugía del aparato digestivo, cardiología con cirugía cardíaca, y la suma de esas 9 aparatos da más de la mitad de las preguntas del examen. Y más de un tercio, el 38% de las preguntas son de otras especialidades como preventiva, como psiquiatría, traumatología, pediatría, ojos, otorrino, piel, etc. Fijaros qué ha ocurrido en el último año. Las variaciones son mínimas, de más o menos un 2% máximo por bloques. Así ha disminuido de un 10 a un 9 las básicas, ha disminuido de un 52 al 51 las preguntas de aparatos, y esas preguntas se han transferido a preguntas de especialidades. El bloque que reúne menor número de preguntas son los 3 primeros años de carrera, las preguntas básicas. El número de preguntas básicas del último examen, 22. Y esas preguntas son, sobre todo, lo más preguntado, farmacología, y luego, como promedio, podemos decir en torno a 4 preguntas de cada una de las asignaturas. Aquí vais a poder comparar lo que era esperable en rojo con lo que ocurrió y cómo el examen MIR es relativamente predecible en cuanto a cuántas preguntas caen de cada asignatura en la versión 0 de examen. De las básicas, la más importante es farmacología, y tendréis clase específica de farmacología. También tendréis clase específica de anatomía patológica en el curso intensivo, pero de anatomía y de fisiología veréis dentro de cada uno de los aparatos. Sí tendréis clase específica de inmuno y de genética. La parte más importante, 52% del examen, son los aparatos. 120 preguntas del año pasado eran de aparatos. Ya os hemos dicho que llamamos aparatos a la mezcla de una médica con la quirúrgica correspondiente. ¿Y cuál es el aparato que más preguntas reúne en el examen? Aparato digestivo, con 18 preguntas en la última convocatoria, seguido de infeccioso, respiratorio, cardiología, y el aparato que menos preguntas tiene son los 2 aparatos que no contienen quirúrgica, que es la hematología y la reumatología. La quirúrgica correspondiente a reumatología sería trauma, que no la tenemos clasificada aquí, sino dentro de otras especialidades. Y lo mismo con cirugía vascular, que está dentro de otras especialidades. Repasando, ¿cuál es el aparato más importante para el MIR? Aparato digestivo. De promedio, podríamos decir que hay 13 preguntas de cada uno de los aparatos. Y nos queda el último bloque, el bloque de especialidades. 93 de las preguntas del examen, el 38%, eran preguntas de especialidades. Y aquí encontramos una enorme variedad de especialidades que son preguntadas, aunque no todas con la misma importancia. Bienvenidos a la asignatura más importante del examen MIR, la mezcla de bioestadística y medicina preventiva. Algunas de las básicas las hemos quitado, de ahí las hemos agrupado con otra asignatura. Por ejemplo, microbiología, que veis que no salía dentro de la clasificación de básicas, no es que no tenga preguntas, es que está metido dentro de enfermedades infecciosas para nosotros, porque hay una relación a la hora de estudiarlo tremenda. Lo mismo hemos hecho con bioestadística, que lo hemos incorporado a la asignatura que llamamos medicina preventiva estadística. La segunda en importancia, pediatría, ginepsiquiatría. Y en el extremo final nos encontramos ya asignaturas de 2 preguntas, como pueden ser oncología, gestión hospitalaria, o bien cuidados paliativos, anestesia, cirugía maxilofacial, plástica o vascular, urgencias, geriatría y ocasionalmente alguna pregunta de bioética, de medicina legal o de comunicación, con un impacto muy bajo en torno a una pregunta. De promedio podríamos decir que de las nuevas especialidades, las que han aparecido recientemente en la historia del MIR, de promedio vienen a salir unas 2 preguntas de cada una de ellas.